Llegué a medianoche sin pronunciar palabra, y como siempre ocurría en esa época, me levanté en la madrugada con un estado tensional. Algunas personas le llaman pesadillas. Viva mi desgracia, pues. En el sentido estricto de la palabra. Muchas veces sí lo eran, pero la mayoría de las veces eran solamente imágenes desagradables que te despiertan con taquicardia y sudando. Así que me levanté nuevamente a tomar agua. Cuando yo te conocí. Ella al ver que me había levantado, recuerdo que estaba durmiendo en el sofá y yo en la habitación. No recuerdo la hora, pero faltaba poco para amanecer, cuando ella resulta que quiere hablar. En fin, le doy su segunda oportunidad para hablar. Esta vez no tiene desperdicio. No se olvidará, ni ya nunca más se podrá curar el daño que nos hizo consumar. Viva mi desgracia. No estaba muy tranquilo cuando le pregunté sobre el tema, sobre qué tenía en el bolso. Dice que responderá a todo, pero que empiece por otra pregunta. Digo que si no quiere responder a nada me voy. Reafirmo que si va a empezar a hablar, que tiene que empezar por el tema al cual fue la gota que derramó el vaso. Dice que había empeñado el anillo de boda y el de compromiso para conseguir dinero para pagar un soborno. Y reconoce que quería hacer lo mismo con mi anillo de graduación, para seguir pagando el soborno. Pero, ¿qué demonios de soborno me estás hablando? A lo que responde el profesor de inglés. No lo puedo creer. Me tardé unos segundos en reaccionar. Intentaba entender lo que acababa de decir. Era muy cierto que yo le había pedido muchas veces los anillos de compromiso y de boda para venderlos, porque me parecía todo un circo malo, una farsa todo este matrimonio, y así se lo decía a ella. Le decía que yo quería los anillos para venderlos, y por lo menos poder recuperar algo de dinero tirado a la basura. Los anillos se venderían fácilmente y sería algo de dinero que podía recuperar. Pero esa pregunta ella siempre la esquivaba y nunca respondía. Nunca jamás había usado ningún anillo nunca en sus dedos, ni el de compromiso ni el de bodas. Pero de allí a negar dármelo, para aparentemente poder quedárselos descaradamente ante una farsa. Y de allí al haber sido objeto de venta para conseguir dinero para dárselo a alguien más. ¿A qué profesor? ¿A mi profesor de inglés? ¿Al primero? Ante esa pregunta me responde un simple sí. Cojo aire, pienso rápido. Recuerdo rápidamente toda la secuencia de absurdas excusas para desaparecer. Excusas y desaparece, excusas y desaparece. Empiezo a pensar y pregunto, ¿te acostaste con él? A lo que dice, no. Entonces yo no entiendo nada. Así que cojo aire y le vuelvo a preguntar muy tranquilamente, ¿me puedes explicar lo del soborno? Mi corazón volvía a estar a 200 por minuto, pero debía relajarme y seguir escuchando. Pesé después de esperar unos segundos, intencionalmente haciéndome pasar mal esos segundos, dice, el día de mi cumpleaños, hace un par de semanas, tocó la puerta y me pidió 500 euros a cambio de no hacerle daño a la bebé, por lo que le dije que si quería los anillos y dijo que no, que quería dinero en efectivo. Tuve que ir a una joyería que hacía empeños de joyas a cambio de dinero. Tuve que dar esos anillos y después, ya habiendo conseguido ese dinero, lo dejé en el buzón de correos como él lo había indicado. Yo estaba sin palabras. Mi corazón estaba a 200. Con todo eso recupero el aire y le digo, eso no es cierto. Si ha habido algún soborno es porque te han podido sobornar. Te acostaste con él y por eso te pide 500 euros. Nadie regala 500 euros y no va a la policía. Ni tampoco se lo oculta al marido. Ella siguió diciendo que no, confirmando una y otra vez que había sido así, como ella había dicho. Impresionante historia, ¿no? Por lo asquerosa de la historia, me acuerdo una historia que una vez ella me contó sobre su madre. Cuando apareció su padre real, la madre de PC le dijo a este señor de que no se pusiera en contacto con PC, porque PC tenía esclerosis múltiple, ¿lo recuerda? Porque se iba a morir. Y era mejor entonces no tener contacto padre-hija. Para usted, señor lector, ¿cuál de estas dos historias es más desagradable? Vamos a repetir. Llega increíblemente a decir que reconoce que ha empeñado los anillos de ella de boda y matrimonio y compromiso, que tuvo que empeñar ambos para pagarle a mi profesor de inglés y que además dijo que le daban muy poco dinero por los anillos. Y
Y la historia de su madre diciendo que su hija tiene esclerosis múltiple y que se va a morir y que por eso 30 años después que la deje tranquila para que así pueda morir en paz. ¿Pero qué se está diciendo aquí? ¿Una extorsión? ¿Ha pagado realmente dinero por una extorsión donde teóricamente la vida de mi hijo está en juego? ¿Han amenazado de muerte a mi hija? ¿A alguien en este mundo le puede parecer normal esta historia? Que una mujer recién casada, con marido e hijo, casa, ciudad, matrimonio, todo nuevo en poco más de un año, tenga que vender los anillos de boda por una extorsión de un profesor que le pide 500 para no hacerle daño a la hija? Quisiera contar cuántos humanos levantan la mano y creen esa historia. Para mí era obvio que habían cosas oscuras allí. Entonces pregunto más una y otra vez sobre el hecho de que estaba convencido de que ella se había acostado con él. Porque si se han acostado juntos, ahora todo tenía sentido. Por eso sería que el profesor estaba inventando excusas para no tener más clases, pero manteniendo la tensión de ir o no ir, como presión a PC para pagarle dinero a cambio de silencio sexual. Claro, así probablemente es que ha ocurrido. Y todo ese día de que si lo veía o no lo veía en Alicante, y ella presionando de que subiera o no subiera a su casa, que ella esperaba abajo, y cuando dije que no, que esperaría con el coche bien lejos y la llave bien lejos. ¿Tendría alguna relación? Así que pensando en qué es lo que ha ocurrido, intento armarme una y otra vez más de calma y paciencia para armar este rompecabezas. Concluyo que es obvio que este profesor la mantenía en ascuas pidiéndole dinero y a mí me decía que vendría a clases, pero como PC le daba ese dinero, el hombre para mantener su silencio no vendría a darme clases, ¿para qué? Ya recibía dinero gratis de PC. Ahora tenía lógica parte del dinero que me retornó, porque puede ser que realmente ese profesor me había estafado queriéndome vender el Apple de su amigo de Londres. Esa estafa tal vez consistiría en inventar más y más excusas para no verme hasta desaparecer, pero después de yo avisarle que metería la demanda por aquellos 600 euros, apareció para devolverme una parte, pero ¿por qué lo había pagado entonces? Claro, tal vez por eso me desaparecía dinero continuamente de la cuenta común. Claro, tal vez ese dinero que me había devuelto no lo pagó él. Estaba dándome cuenta que tal vez ese dinero no lo había devuelto él, sino que lo habría pagado ella misma para seguir manteniendo su silencio de infidelidad ante un estafador. Ese dinero de la devolución probablemente era proveniente de ella misma, es decir, de mi propia cuenta común, es decir, me lo estaba pagando yo mismo. Ahora todo tenía sentido. Ese profesor no quería verme porque ya estaba cobrando unos 500 euros a PC al mes. Y los 60 euros que PC me quitaba cada 2 días sería para pagarle a él. El profesor sabía que debería devolver una parte para evitar el hecho de una demanda, pero al ser ahora unos 300 euros en vez de 600, ya podría desaparecer para siempre. Porque en España robar menos de 300 euros no tiene repercusión. Sin palabras, en conclusión, y con el corazón a 200. Y dándome cuenta que se había acostado entonces con el profesor de inglés. ¿Cuántos han sido? Ya me había reconocido que se había acostado con su ex de Menorca, luego con el fontanero, y ahora también con el profesor de inglés. ¿Y cuánto tengo de casado? ¿3 meses? Mantengo una paz impoluta. Con el corazón a 1000 mantengo la relajación de mi voz y repregunto nuevamente. Me costó segundos esperar a que se animara a responder. Callaba 10 segundos, una sílaba, otros 10 segundos, y así 4 minutos, y yo en silencio. Solo mi corazón a una velocidad infinita. Hasta que al final dice, sí, me acosté con él.